Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por invitarme a hablar de lo que yo quisiera. Y muchas gracias por que fue esto que para nosotros es un tema fundamental en la Ciudad de México en este momento. Y entonces, pues muy agradecidos de que estén aquí sentados para escucharlo. Y lo mejor será que saliendo de esta reunión o encuentro o como quieran llamarle, que hagamos cosas. Ojalá y esto sea, para mí es importante decirles que no vine a hablar desde la academia, porque además no soy académica, me cuesta mucho trabajo la academia, me peleo todo el tiempo con ellos. Entonces, quiero decirles que vine a compartir mi experiencia con respecto a esta ley y por qué estoy involucrada en este proceso, y les voy a contar un poquito la historia, y a lo mejor también en ese contarles la historia, pues igual y hay cosas que yo les puedo aportar, algún comentario que ustedes pues puedan adquirir o que les interese o qué sé yo. Pero, ok, otra cosa que me gustaría mucho que hiciéramos contra todas las leyes de las artes escénicas y los respetos y tal, que sí tengamos nuestro celular a la mano. Cuando pensé en necesito un proyector y porque las masterclass, pues porque son así como todo el mundo espera encontrarse con verdades y con personas diciendo cuál es como ese misterio que los hace ser quienes son o quién sabe qué. Yo pensé en qué información les puedo compartir, pues información actual de lo que estamos haciendo y de lo que está sucediendo, y si son poéticas jóvenes, pues las poéticas de los medios de comunicación como nuestro celular, pues es lo que está en boga, es lo que está, y además es lo que nos va a permitir seguir en comunicación después de esta reunión, porque insisto, saliendo de aquí el chiste es hacer cosas. Entonces el WhatsApp va a ser una manera muy práctica de que haya una consecuencia después de esta reunión y que no tengamos que viajar ni nosotros allá ni ustedes acá, y que podamos realmente como hacer de esta charla algo práctico. Bueno, primero que nada me gustaría decirles qué es eso que hoy es Foro Shakespeare y Cine. Hace 18 años yo ya, digamos, estaba laborando, soy una actriz que ya trabajaba desde muy joven, y privilegiada o no, me contrató la televisión, me adoptó la televisión durante un largo tiempo. Entonces, digamos que el teatro para mí era como ese momento en donde tenía un proyecto de televisión y otro, y entonces ahí hacía teatro. Y de repente me encuentro con un texto de Toño Zúñiga que se llamaba Estrellas Enterradas. Ustedes seguramente no la han leído ni nada, pero fue la primera obra de Toño Zúñiga, el director del Centro Cultural Helénico ahorita en Ciudad de México, y hablaba de las muertas de Juárez. Entonces fue la primera obra en la Ciudad de México que hablaba del tema, porque Toño Zúñiga era de ahí. Entonces, un texto muy interesante, pero claro, nadie lo quería producir y nadie quería como pues meterle varo a eso, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de buscarle varo, tengo que aclarar que el gobierno nunca fue una opción tampoco para producir ese contenido, y lo quiero aclarar porque aquí puse pues las posiciones políticas, ¿no? Entonces sí quiero aclararles
que todo este proceso de ley, todo lo que es el Foro Shakespeare y todo, tiene que ver con una conclusión de que el arte no solamente es una responsabilidad del gobierno, porque si fuera del gobierno, nuestros contenidos estarían sujetos a esa imagen de autoridad. Muchas de mis discusiones con muchos compañeros, artistas, teatreros, y por eso mejor no hablar desde la academia, porque pues, siempre terminamos del chongo, ¿no? O sea, cuando los teatreros nos sentamos a hablar en estas condiciones como la de ahorita, ¿no? Pues entonces o terminas queriendo tener la razón, ¿no? Y con una pasión además así como, no, es que... entonces me gustaría aclararles para que no nos perdamos en las discusiones a la hora de las preguntas y respuestas. Mi posición sí es que el gobierno no sea el único que pueda aportarte para tu trabajo, porque tus contenidos, pues, ahora sí que es volver a, para mí, es volver 70 años, 80 años atrás, ¿no? En donde el gobierno sí te podía decir qué contenidos o no. Oye, pero es que no me dice qué contenidos o no, o sea, yo soy libre. Sí, simplemente no te da las becas y ya. O sea, sí, pues es mucho más fácil que sentarse a discutir contigo. O sea, hay mil formas de, pues, que tu trabajo no se haga, ¿no? En esa época, irónicamente, fuimos al Helénico a pedir espacio para Estrellas Enterradas y no nos lo dieron. Y ahora Toño es el director del Centro Cultural Helénico, ¿no? Nada más que, ¿qué va a pasar el sexenio que entra? Y ninguno de los que estamos aquí nos puede determinar qué es lo que va a pasar el sexenio que entra, ni económicamente hablando, ni intelectualmente hablando, ni conceptualmente hablando. Luego entonces, esta ley está diseñada para sí tener dinero del gobierno, apoyos del gobierno, pero también para involucrar a la iniciativa privada y para involucrar a todo el que se deje, punto. O sea, si se deja el gobierno inglés, que se deje, venga, ¿no? Y si hay convenios o si hay reglamentaciones para que esos vínculos se puedan llevar a cabo, no importa quién esté en el sexenio, eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces sí quiero decirles que no se peleen conmigo, porque yo no digo que toda la responsabilidad sea del gobierno y que todo lo pague el gobierno. Ahorrémonos esa plática. Yo siempre defenderé, porque pues soy eso, ¿no? Que está ahí, que luego se echan una navegada, pero básicamente pues esa imagen, todo el contenido que tiene ahí tiene que ver con una posición política, ¿no? Que tiene que ver con tener varias fuentes en la canasta, varios huevos en la canasta. Como dice el dicho, no poner todos un solo huevo, ¿no? O sea, no apostar todo a un solo huevo, y mucho menos el gobierno. A mí me parece que es el peor huevo para acomodarte, ¿no? A mí. No estoy de acuerdo con Jesús, pero tampoco estoy de acuerdo con, ya saben. En fin. El chiste es que regreso estábamos produciendo esa obra en el Helénico y no teníamos teatro y nadie nos daba teatro. Y entonces, en ese momento de mi historia, dije, voy a hacer un teatro. Porque, no mames, o sea, no puede ser que tenga que pedirle permiso a 80 personas para hacer mi trabajo, ¿no? Y luego yo decía, sí, pero lo voy a hacer en la calle. Sí, pero Estrellas Enterradas no se podía hacer en la calle. ¿Y por qué chingados no en un lugar? Y si ahí sueñas tu proyecto, pues ¿por qué chingados no lo vas a hacer como tú chingados lo viste? Entonces, pues, híjole, en ese momento que sí terminamos estrenando esa obra en el Helénico, quién sabe cómo, 2 años después, por cierto, ¿no? El tema es que me metí en un boleto de hacer un espacio independiente, como que me casé con esa idea. En ese momento nos conocemos Bruno y yo en la historia y nos sentamos a platicar de que él tenía, o sea, bueno,
ahorita tiene 40 y tantos años, no de edad, de carrera. Tiene 46 años de carrera, Bruno. Entonces, él, con el tiempo que ya me llevaba en ese entonces de recorrido, que es lo doble de lo que yo llevo haciendo teatro, él decía también que tenía un pedo con encontrar espacios, porque somos un país racista, ¿no? O sea, separatista, vaya, ¿no? Y a todos nos toca, a todos nos está tocando, o sea. Entonces, él decía, yo también necesito eso, y dijimos, vamos a hacerlo. En ese entonces el Foro Shakespeare estaba tronando por la misma razón que truenan todos los espacios independientes. No hay dinero. Y cuando tú dices, oye, yo quiero dinero, no hay reglamentaciones ni existes. Oye, pero yo no quiero hacer un espacio. Como teatrero, no hay ninguna ley específica que nos norme. Ninguna ley, no hay una ley de teatros, no hay un Instituto Nacional de Teatro, no hay nada, o sea, nosotros nos movemos en el coso ese que le llaman cultura y arte, que por cierto también es el deporte. ¿Sí me explico cómo? Entonces, si la mengambrea es tan grande, cuando tú llegas y dices, oye, no, es que el teatro es así de... El teatro en la Ciudad de México representa el 8% de los que viven ahí. O sea, todo el mundo va primero a un concierto, primero por mucho a un concierto, luego al cine, luego a los museos y luego al teatro. Te chingates. ¿Hace cuánto que no vas a un museo? ¿Tú? ¿Sí me entiendes? Entonces, así, mira, así se va reduciendo el pedo. Entonces, Bruno y yo nos encontramos en esa circunstancia y dijimos, vamos a hacer un espacio que no existe y que representa este punto en la Ciudad de México. Imagínate en Yucatán. Yo soy yucateca, no mames, yo no me iría a hacer teatro a Yucatán. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entonces, el Foro Shakespeare estaba tronando, nos metimos en el rollo de rescatar el Foro Shakespeare y todo lo que teníamos, literal, todo lo que teníamos, lo pusimos ahí. Y entonces, cuando entramos ahí, la esposa de Héctor Fuentes nos dijo que Héctor tenía un manifiesto que es interesante, y de ahí otra vez esta ponencia, ¿no? El chiste es ir escribiendo las cosas, los procesos de las cosas. El chiste es dejar, como los dramaturgos, dejar huella de nuestras acciones. Entonces todo hay que empezar a hacerlo en blanco y negro, incluso para las becas, incluso para los inversionistas, porque es la única manera que tú te puedes inventar para que tu arte efímero, ¿no?, se pueda ver después de acabado, después de que estamos hechos de la misma materia que los sueños, y se fue, luego cómo está el asunto, ¿no? Y esto sí es filosofía también, que tenemos que meterle a nuestra filosofía este mecanismo, porque si no vamos a seguir diciendo que la vida es cruel con los artistas y con los teatreros. Y a mí cada vez que me dicen, no, es que la vida es cruel con los artistas, yo les digo, güey, hay una compañía de teatro penitenciario que trabaja desde hace 10 años y hace 2 tuvo un subsidio y este año se lo quitaron. El punto es que construimos ese lugar con nuestro dinero, lo rescatamos, leemos este manifiesto y ahí dice que es un espacio independiente. Para Héctor Fuentes, que era el que escribió esta cosa en blanco y negro, independiente significaba no dinero de la IP,
tampoco dinero del gobierno. Entonces, los primeros 10 años de nuestra gestión, de Bruno y mía, nuestra posición política era no dinero de la IP y no dinero del gobierno. Y nosotros tampoco generábamos, tampoco podíamos mantener al foro. Entonces le creamos un mecanismo para autogenerar cosas. O sea, el foro, el 80% de lo que el foro genera es de sus autogenerados. Ahora ya es el 80%, fue creciendo. Pero como veníamos de esa premisa, entonces toda nuestra operación está sostenida en lo que genera el Foro Shakespeare, por lo tanto nunca se cae, aunque no le dé dinero ni fulanos ni menganos. Esto es importante para la estructuración de una ley, porque los artistas también tenemos que aprender a ser autogenerados. Eso es lo primero que tenemos que aprender para luego sentarnos a hacer una reglamentación en cualquier organización. De lo que padecen todas las asociaciones civiles es de su organización. Hay asociaciones civiles que se dan de alta todos los años de teatreros estadísticamente y que nunca operan. Por eso les vine a decir que de aquí tenemos que operar algo. Entonces no se pueden quedar asociaciones civiles de oye, vamos aquí con el notario, pagamos 12,000 pesos y luego, ay no, ya me peleé contigo porque tú eres una actriz más fea que yo o más bonita que yo o lo que sea. El punto es que el Foro Shakespeare siempre tuvo esa premisa, pero todo lo operativo del Foro Shakespeare, y esto aplica en un espacio, en una compañía, en donde quieran aplicar, no había manera de gestionar los permisos indicados para tu actividad porque no estabas en la ley. Porque íbamos a la alcaldía y decíamos, oye, queremos tener un espacio teatral con esta... así, gracias. Y se hizo la luz. Y no había manera ni siquiera de cobrarnos. No había manera de cobrarnos impuestos o no. Por mucho tiempo, los espacios urgentes del Foro Shakespeare no pagó impuestos. Porque, pues, ¿dónde está? Pero yo no voy a dejar de hacer mis funciones en el espacio urgente 2. Pues te voy a suspender. ¿Por qué me vas a suspender? Porque tampoco estoy en la ley para que me suspendas. Que eso era lo chido también, ¿no? Y entonces, pues de clandestinos íbamos nosotros y de guerrilleros y tal, ¿no? Para decirles, todo este preámbulo, para decirles que, claro, o sea, llega un momento en el que la sensación de que todo es precario y de que todo es adverso se convierte en nuestro modus operandi. Entonces, o sea, llegó un punto en donde yo me di cuenta de que tener el Foro Shakespeare era casi que una manda, ¿no? Porque te tenías que pelear con los que robaban autopartes, literalmente, ¿no? Te tenías que pelear con la alcaldía, te tenías que pelear con tus compañeros teatreros, los egocéntricos, los no egocéntricos, los que piensan que tu posición política está chida, los que piensan que eres una fifí y puta no manches, que y cobra cabrón y no, o sea, ¿no? Y en eso se pierde uno, en ese territorio de lo que nosotros le llamamos gremio teatral, ¿no? Entonces, no hay que acostumbrarse a lo precario, siento yo. O sea, nuestro trabajo es bien bonito. Tenemos la responsabilidad de la palabra en la boca, de comunicar ideas, de gritarle al mundo cosas, de tratar de que más de 10 personas escuchen un mensaje. Eso es una responsabilidad enorme, es precioso.
preciosa nuestra chamba. Todos son teatreros aquí. Es precioso lo que hacemos. Pero entonces parece que los teatreros somos que santos o que chingados. Y nos perdemos peleándonos entre nosotros. Entonces, yo se los juro que teatrero en la Ciudad de México en muchos casos es, pues no tengo, la paso mal, y tener un espacio ni se diga. Y todo esto tiene que ver con que no estamos haciendo historia, en blanco y negro, dejando historia. Por eso Shakespeare es Shakespeare, ¿no? Pinche Shakespeare ya está muerto. La única forma en la que Shakespeare es porque la dejó por escrito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita. Porque en el foro Shakespeare tuvimos pedos con respecto a los permisos, ahora tenemos pedos con respecto a producir. Para que valga la pena, porque todo esto lo que te da es libertad de acción. Y una cosa que me decía una compañera argentina que vino, porque nos hemos contactado con asociaciones de otros países y ellos sí tienen dinero para venir a visitarnos. Sí, porque sus asociaciones y sus organizaciones tienen muchos años de haber sido creadas y nosotros no. Nosotros estamos en pañalitos así y festejamos cosas que ellos son así de... Bueno, está bien, eso. Nosotros lo hicimos en 1700. Bueno, no con esa prepotencia, pero sí como que, ok, ¿no? Como que sí les sorprende el asunto. El tema es no si están mejor que nosotros o no, sino que nosotros tenemos que alcanzarnos en ese universo globalizado. Por eso también el Facebook, güey. O sea, sí es cierto que hay información en el mundo de cosas que alguien ya hizo, que pues ¿para qué quieres inventar el hilo negro en el 2019? Pues a ver, pues ponte a chingarle, ponte a leer, ponte a ver qué están haciendo en otros países, porque hay países que están avanzadísimos en este tema. Los españoles, los argentinos, los brasileños, los colombianos, mucho más adelantados que nosotros. Lo cabrón es que este es un país de renta media y muchos de esos países que acabo de nombrar no. Entonces lo interesante es porque en esos países en donde tienen menos dinero para subsidio han tenido que trabajar más en eso que un país que tiene renta media y que tiene un chingo de subsidios. Oye, ¿los suficientes? No, y ese es el problema. Y si no empezamos por aparecer en el mapa y decir, no, mira, a ver, o sea, sí, Celso Piña está poca madre, pero nosotros no hacemos, o sea, oye, pero eso es teatro también, es un espectáculo público, ¿cierto? El teatro es teatro. Oye, pero nos vamos a agarrar de las greñas porque ¿qué es teatro? No, porque el que tú haces no es... Sí, a ver, olvídate, ahorita no es el momento de eso, ahorita vamos a escribir primero lo que todos podemos generar como una cama y ya luego en los coloquios, los seminarios, los congresos y ahí pues nos damos tiempo para especializarnos y desarrollarnos como le están haciendo los españoles, como le hacen los argentinos, timbre 4 y que tienen discursos con personalidad y especialización. A nosotros nos tenemos que generar esta camita para después tener un Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? O tener proyectos más especializados, no sé si me explico, más perfilados. Ahorita no, ahorita lo que queremos es todos montar teatro. Ahorita todos queremos decir, puta, es que a mí me encanta actuar, güey, quiero estar ahí. Quiero estar aquí. ¿Sí me explico? Y claro que quiero estar aquí. Me encantaría estar aquí haciendo una ficción, llorando, ¿no? Pero estoy aquí comunicando esto porque esto también es importante para que luego nosotros estemos aquí, llorando y haciendo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si me explico, no hay desarrollo en un sentido porque todos estamos tratando de vivir del teatro como podemos.
y por eso les cuento la historia del Foro Shakespeare, porque ustedes saben, o no sé si saben, pero cerramos el Foro Shakespeare hace 2 años. Y toda esta otra parte de la historia que les quiero contar de la ley empieza justamente en ese momento, en donde ya estábamos acostumbrados a lo precario y a la adversidad, y yo ya no lo sentía. Hasta que se puso más cabrona la cosa, dije, no mames, no puede ser más cabrón ya. Sí, era más cabrón. Era, les vamos a cerrar el espacio. Y no había manera de defendernos ante la ley. Porque de hecho, los teatros en la delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc, están prohibidos. ¿Sí me explico? Y el foro llevaba 35 años ahí. ¿Me explico? Entonces, lo que era el foro no tenía nombre dentro de ningún lugar. No nos podemos defender ante la ley. Nos cerraron el espacio. Luego, no sé si se enteraron, pero nos dieron un terreno a unas cuadras del Foro Shakespeare, y los vecinos se pusieron a tope con la ley y nos decían, ¿ustedes qué son? Aquí no se permiten los teatros. Me ponían las señoras de derecha panistas, me ponían la ley en la cara. Yo creo que por eso me traumé. No, en serio, me la ponía en la cara y me decía, dime, ¿en dónde dice que esto es un centro cultural? Y además dime que ¿dónde están los espacios independientes reglamentados? ¿Dónde? Dime dónde. Porque la palabra teatro no está dentro de la normativa de esta delegación. Es más, qué bueno que le cerraron el espacio, porque ya no lo van a volver a abrir. ¿Así? Y yo, güey, tiene 35 años ahí, no importa. Bueno, sí, pero porque los otros dueños y entonces se convierten en acuerdos entre particulares, todo como todo México. Así, quien tiene el conecte, quien tiene el así, pues como que te mueves como puedes, pero oye, nuestra actividad no es para moverse, pues a ver quién sabe cómo y quién sabe dónde y quién sabe como quién. ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces me traumé. En todo este proceso, o sea, una cosa que quedó clara es que teníamos que escribir, porque también, perdón, otra cosa que es importante incluir aquí, que no sé si ustedes tienen este impuesto, pero en la Ciudad de México, el ISEP, impuesto sobre espectáculos públicos, nos lo cobran al Foro Shakespeare, a un espacio de 3 personas, bueno, a este espacio, al Estadio Azteca y a cualquier otro espacio. Te cobran el mismo porcentaje por tener 30 personas que por tener 2.500. Y es el 8% de cada boleto vendido. ¿Me explico? Y eso es un impuesto que pagas, digamos, cada que se acaba tu temporada tienes que pagarle al gobierno el 8%. ¿Para? No, pues para reparar las calles. No es cierto. Porque la calle de mi teatro está, ¿no? Este 8%, ¿cómo se le exime a la Ciudad de México? No aplica en cada estado igual. En la Ciudad de México, ese 8% te lo pueden regresar, digámoslo así, por un acuerdo entre particulares, entre un tal Teatro Mex, que dirige Tito Dreinhofer, no voy a hablar mal de él, ya con eso tiene, y con el que en ese momento es el jefe de gobierno de Ciudad de México. Cada año se hace un acuerdo entre esos dos particulares y se exime el 8%. A cambio de eso, Tito Dreinhofer se queda con esa lana, ¿no? O sea, no con esa lana. Por hacer el trámite, que es una asociación civil, por cierto, Tito te dice, anúnciate
tus obras en los periódicos que yo manejo. Y entonces él te cobra por los anuncios, te anuncia en los periódicos y los periódicos le regresan a Tito Dreinhofer el 10% de eso. Y con eso vive Teatro Mex. ¿Me expliqué? Él es un intermediario para pagar a los periódicos, pero para que sea limpio. Pero entonces los periódicos le dan a Tito el 10% de todo lo que venda. ¿Me explico? Ahora conseguimos que eso ya no sea así, porque yo llevo 7 años tratando de quitar a ese Ricardo III de ahí. Porque además, con todo respeto para Tito, pero me extorsionó varias veces, y esto sí lo puedo decir aunque me estén grabando porque se lo he dicho en su cara. Le dije, tú me has extorsionado. Así. Por eso sí se necesita una ley para que esto no sea un acuerdo entre particulares y no te deba la vida, Tito. ¿No? Gracias. Y además, como soy mujer, ¿no? Y como además soy directa, pues soy un monstruo. Soy un monstruo, ¿no? Y mucha banda me ve así, claro. Uy, viene el monstruo, cabrón, ¿no? Pero pues es que Tito, a ver, ¿en qué momento nos vamos a empezar a decir las cosas o cómo? Y las cosas que nos vamos a decir, ¿vale la pena decirnos ahorita, en este momento histórico? Si tú crees que lo posmoderno es esto o lo otro, si todavía ni siquiera sabemos si el próximo año vamos a hacer cosas por modernas o no modernas o Pulitzers o lo que sea, y vamos a pagar el 8% y Tito se va a seguir quedando con el 10%, no. Entonces empezó esta necesidad, y lo que quiero decirles es que todo esto, que estuve haciendo un recuento, todo esto empezó, o sea, este proceso de hacerla, empezó en el 2014. El momento de empezar a cuestionarla fue hace 7 años. Entonces, si ustedes como comunidad de teatreros no han empezado a sentir todo esto que yo les he contado ahorita, y decirles que no, la precariedad y la adversidad no son cotidianos como la violencia de género, no es normal, no es cotidiano, no. Y hay muchos indicios de que las cosas pueden modificarse. Entonces, si no han empezado a sentir esa necesidad, ya van 7 años tarde con respecto a Ciudad de México. No con respecto a mí, con respecto a un grupo de personas en la Ciudad de México, ¿no? Si han sentido ese coso que se siente de, ay, no manches, hay que hacer algo, ¿no? Así como con los dientes apretados y así de, ya tengo coraje, empiécense a organizar para que todo esto que le pasó al Foro Shakespeare fue el pretexto de todo esto, y no me dejarán mentir mis compañeros que me escuchen en esta conferencia, porque cuando le estaba pasando eso al foro, abrimos unas mesas de diálogo, y justamente la premisa fue, no hay que venir a discutir, ¿no? Incluso Toño Zúñiga y yo en ese momento nos llevábamos muy mal, no sé si nos hemos llevado bien, pero por lo menos hemos trabajado, y en ese momento hicimos un hashtag que se llamó Bájale de huevos. Entonces, bájale de huevos, y empezamos a hacer estas mesas de diálogo. Y esas mesas de diálogo, luego les cambiamos el nombre a mesas de trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Dijimos, hay que lograr una ley, punto. Se acabó. Por el ISEP, por esto, porque nadie nos respeta, porque nadie nos nombra, porque estamos desamparados, güey. Y además, como nos peleamos entre nosotros, pues cada quien se está rascando con sus propias uñas, y así somos perfectos, en el olvido, abandonados ahí, porque
porque tenemos la estructura política perfecta para estar. No, iba a ser eso, pero no, sí, como para allá. Entonces, 2014 hicimos esto, llegamos a la conclusión de que eran mesas de trabajo y dijimos tenemos que lograr una ley. Entonces, en ese momento se estaba haciendo la Constitución de la Ciudad de México y llaman a Bruno para formar parte de esos diputados que estaban haciendo eso, y entonces empezamos a decir hay que meter a los espacios independientes en alguna pinche parte, hay que hacerlo. Eso llevó un año de trabajo, que claro, Bruno estaba ahí dando la pinche jeta, ¿no? Pero ahí estábamos todos los de las mesas así de cámbiale aquí, no, pon acá, no, que están discutiendo no sé qué, y el WhatsApp era importantísimo. Y el Facebook era importantísimo porque presionas por todos lados, porque se necesita presión ahí, se necesita presión, y se necesita presión en la prensa, y se necesita presión, y se necesita presión por abajo, y se necesita presión, por eso se necesita organización. Total que Bruno logramos meter un artículo en la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Aquí estaba planeado que yo le decía a usted o a mí misma, podría abrir una pestaña más y poner Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Toda la información que ustedes necesitan para organizarse o para hacer todo esto tiene referentes ya de este país en la Ciudad de México. ¿Perdón? Ley de Derechos Culturales de los Habitantes. Exacto. Todo lo que yo les estoy diciendo lo pueden buscar y ya hay un antecedente en su país. Ya no están hablando de España para que les digan las autoridades ay sí, pero tú no eres español, ay, porque así nos lo dijeron, bueno, pero ustedes no son españoles, pues, a ver, no, haz tu propia redacción, oye, ese no es mi trabajo, entonces no te lo vamos a aceptar, sí. Yo más bien tendría como una pregunta. Pero espérame, es que a mí el señor Alan me dijo, tú vas a hablar hora y media, ¿cuánto tiempo llevo hablando? No, 38 minutos. Es que como dijiste que a lo mejor dentro de la plática podía haber algo ahí. No, sí, tienes razón. Lo que pasa es que a lo mejor tu pregunta va a estar incluida en el resto de lo que te diga y a lo mejor quieres que termine y después ya me preguntas. No sé, ¿quieres o no? Está bien. ¿Sí? Bueno, sí, porque si no voy a perder un poco el hilo y me va a costar más trabajo, ¿sí? Bueno, el chiste es que ahí, en esa cosa que... Exacto. En el artículo 11, inciso H, viene lo de los espacios independientes. Todo esto porque lo que quiero decirles es que sí se puede empezar con una plática y que años después, o sea, no va a pasar mañana. Entonces también tienen que entender que para que estas cosas sucedan son años de trabajo y que no se desesperen, porque además los teatreros como que decimos, no, ya quiero estrenar mi obra, güey, y entonces, no tengo tiempo, tengo ensayo, no sé qué, entonces tienen que dedicarle tiempo a esto, como parte de su trabajo, ni pedo, así está el pedo. O sea, aparte de ensayar y aparte de Juana la Loca y no sé quién, y Hamlet y Guashawa, esto tiene que ser parte de su chamba. Y investigar lo que ya está también tiene que ser parte de su chamba ahorita. Y lo logramos. O sea, sí,
se logra. Nada más que es un chingo de chamba, insisto. Pero a construir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, y contarán con una reglamentación específica para el fortalecimiento y el desarrollo de sus actividades. La chingada. Ok, Bruno hace eso, lo ponemos ahí todos organizados, dedicándole tiempo, dejando nuestros egos en la puerta, y llegó ahí. Ok, para que eso se lograra y tuviéramos representatividad para poder apuntalar ese asunto con Bruno, hicimos una cosa que se llama Recio, que es la... ¿Podría ayudarme usted, bella dama? Perdón, que la interrumpo. Otra ventanita. Pero es en el Facebook. O bueno, a ver ahí, ¿qué sale? A ver, ponle ahí. Red de Espacios Culturales Independientes y Organizados. Bueno, Recio busca incidir en las políticas públicas para... No, perdóname. Yo también la cagué, cabrón. Bueno, ahí está nuestra página de Facebook, porque ahí pueden ver todas las acciones que hemos hecho, pero miren, no, la tercera, perdóname, esa es. Se fundó la Red de Espacios Culturales Independientes. No mames, que no había ninguna red de eso. O sea, suena a primero de kinder. Ahorita que se lo estoy diciendo, digo, pues es de primero de kinder. Pero no fue de primero de kinder, finalmente. El pedo es que, y pueden leer varios artículos, ¿no? Pero el chiste es que hicimos esta asociación. Es una asociación ante notario con 16 espacios independientes integrados junto con sus respectivos habitantes de cada espacio. Y ahorita cerramos ese tema. Paralelo a esto se conformó un colegio de productores, ese sí en Facebook, Colegio de Productores de la Ciudad de México, porque Recio es de los espacios, el colegio es de la actividad en sí, de producir, ¿no? Y yo creo que debería de haber una asociación de danza, que ya se hizo a partir de la coyuntura que está pasando ahorita, ¿no? Se hicieron esas dos organizaciones, se conformaron legalmente con socios y todo, se hacen asambleas plenarias, la gente va y estamos por el WhatsApp en un chat y todo el tiempo estamos opinando, todo el tiempo estamos, no les voy a decir que hay gente envidiosota, culerilla dentro del WhatsApp, pero la mayoría estamos apoyando a los otros, vamos compañeros, y de repente alguien dice, oigan, ¿tienen el teléfono de fulanita actriz? Sí, ahí te va. Oigan, ¿tienen contacto de mudanza? Sí, ahí te va. O sea, también para eso sirve, porque hay que organizarnos, hay que hacernos fuertes, en serio. Entonces, ese es el Colegio de Productores, también lo pueden checar. Si quieres, bájale tantito, scrollearle tantito, ¿no? Y ahí pueden ver todas las cosas que hemos hecho como colegio, ¿no? O sea, hemos, todas las acciones, sí, todas las acciones que hemos hecho, todas las estrategias de difusión que también hacemos, sí para nosotros, pero también para que el gobierno y la iniciativa privada nos vean chidos, ¿no? Fuertes. Por ejemplo, en la nota de lo del Recio, en la Ciudad de México hubo un grupo grande de teatreros digamos que tuvimos violenta oposición, porque en
mejorar la industria teatral del país y las condiciones de quienes las conforman. Muchos teatros nos dijeron, nosotros no somos una industria, nosotros no entramos dentro del mercado, de los códigos del mercado. Bueno, tampoco se peleen conmigo por eso, porque yo creo que sí, y yo creo que sí tenemos que hacer industria. ¿En qué? Sobre todo en sistematizar nuestros procesos. O sea, lo que sí, o sea, no te voy a decir, oye, ya no hagas Hamlet y no lo hagas con escena expandida. O sea, eso sí es tu pedo. Pero si tienes herramientas para hacer una buena organización con ese grupo de personas y capitalizar, mínimo sustentar económicamente tu proyecto, no le veo el problema, la verdad. No logro entender el problema de por qué no. Y sin embargo lo cerraría con el comentario del principio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también es importante darle continuidad a estas asociaciones y saber que, insisto, este trabajo es de aquí a 20 años y que hay que aceptarlo, ¿no? Y que hay que decir sí a huevo. Bueno, ¿qué lograron estas dos asociaciones? Que dado que lo pusimos en el otro documento, dado que está eso, ahora tenemos que hacer una regulación específica del tema. Pues, ¿qué creen? Lo tuvieron que hacer, y lo tuvieron que hacer, no solamente porque está inscrito, sino porque tiene dos asociaciones que le picamos la cola todo el tiempo a estas personas del gobierno. Todos los días, hola. Parte de mi trabajo es hablarle a la diputada Gaby Osorio y a Inti Muñoz para decirles, hola, ¿cómo estás? No te hablo porque me caes bien y porque me caes mal, no te estoy haciendo la barba, ¿cómo vamos con la ley? Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque la necesitamos y porque es necesario. Y ahora, si podría usted abrir otra pestañita. En la Ciudad de México se está llevando a cabo ahorita las mesas de consulta de la Ley de Espacios Culturales Independientes, ESIS, se llama. Y las ESIS ya tienen una ley redactada y un mecanismo para la presentación de esa ley ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Esta ley va a entrar en vigor en el 2021. Del 2014 al 2021, ¿cuántos años van a ser? 7. Más otros 7 de desearla, son 14. Entonces nada más ahí se las dejo, ¿no? Y esta ley dice, ¿qué dice? No, ESIS con C. Exacto, mesas de consulta ESIS. ¿No está? No, ley, mejor ponle ley de ESIS y CDMX. Leyes, a ver. Mira, ves, ahí está. Eso que dice ESIS, no, en imágenes, abajo. Ahí donde dice ese triángulo, ese circulito, rombo naranja, ahí. Y ahí la pueden encontrar. No, ese no es. A ver, ahí, Gaby Osorio. Sí, a ver, Gaby Osorio. Ella es la diputada. Y se pueden meter a su... No, mejor en Facebook.
ya el recio hizo sí una reglamentación, o sea, nosotros escribimos la ley como obra de teatro, así de imaginándonos cómo sería nuestra ley perfecta, así neta, nos sentamos directores, actores, ¿no? Nos sentamos en una mesa, en una comisión y escribimos una ley como nosotros la queríamos y la presentamos, y otras 2 asociaciones lo hicieron. Esas otras 2 asociaciones no están conformadas, por lo tanto nuestra propuesta, digamos que fue considerada más seriamente, por así decirlo, y formamos parte de ese proceso de gestión de esta nueva ley. Y ahí está, mira, propuesta de ruta, ley ESIS. Y entonces ya estamos aquí, propuesta de ruta legislativa, ley ESIS 2020. O sea, ya estamos en ese pedo. Y ya está puesto el proceso de cómo le vamos a hacer para que entre, entra en vigor el 1 de enero del 2020. Yo decía hasta el 21, pero no, mira, ahí está. ¿Ves? ¿Sí me explicó? Y ahora estamos en el momento de hacer notas de esa redacción, ¿no? Estamos trabajando en que, por ejemplo, aquí pusimos, ¿no?, que en el Consejo Consultivo haya más personas de la sociedad civil que del gobierno, por ejemplo, que se haga un fideicomiso con los impuestos que se paguen del teatro para fortalecer al teatro, que se haga una ley de mecenazgos o un apartado de mecenazgos, que los permisos para que puedas vender alcohol y comida en el espacio estén incluidos dentro del certificado de la CESIS, que haya una categorización, en fin. Entonces, bueno, cerrando la historia, una necesidad personal, muy personal, de yo quiero trabajar. O sea, yo lo único que quiero es que me dejen trabajar. Así. Yo no quiero que me den privilegios, yo no quiero no pagar impuestos, yo no quiero nada. No quiero nada más que me dejes trabajar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que me dejes trabajar? Entonces, una necesidad personal tiene ahorita o siempre que ampliarse no solamente a lo colectivo en lo artístico, sino a lo colectivo como posición política, como gremio, como figura, como lo que ustedes quieran llamar. Política pública. Y entonces, de una necesidad muy personal se vuelve colectiva legislativa, y eso genera cosas y te facilita tu trabajo en lo particular. Ahora sí, ya terminé mi primer... ¿Cuánto tiempo hablé? 54. ¿Una hora? Bueno, más o menos eso. Exacto. Entonces ahora sí, si quieren, nos echamos una hora o media de preguntas y respuestas. Pero bueno, muchas gracias de entrada por escuchar hasta este punto. Vamos a ver.